único árbol que quedó allí fue el árbol de la vida, que es el Señor Jesús, que Él es la luz en nuestra vida. Amén. Una pequeña aclaración ahí, mi hermana. Sí. ¿Me regala el micrófono? Sí, señora, ahí lo estamos mi hermana? Sí, señora, ahí lo estamos escuchando, hermano. Dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor Dios, versículo 22, y así el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y el mal. Entonces, sobre este tema de la sabiduría me trae el Señor que hay sabiduría de Dios, de lo alto, que es pura, que es buena, de ahí que tenga este versículo lo voy a compartir ahora, y hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, aquí en este Génesis vemos que ellos ya prácticamente tenían el bien, tenían la sabiduría de Dios, pero comieron del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos hoy en día. La voluntad de Dios es que comamos siempre del bien, ¿sí? Y también hay una sabiduría que es para mal, que es la que el Señor quiere que no comamos en estos posteriores tiempos. Ahí, perdón hermano, ahí también dice que en el libro de Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, para nosotros... La inteligencia, apartarse de todo mal camino. Sí. Pero entonces yo escudriñando sobre el temor, dice que el temor es tener reverencia y honra hacia las cosas de Dios. El temor habita en nuestra conciencia por medio de la sabiduría para conocer el bien y el mal. Entonces acá en Deuteronomio 4:6 nos lo confirma. Busquemos ese versículo. Deuteronomio 4:6 también. Dice. 4:6. Voy a leerlo desde el 5. Ahí habla, dice, Moisés exhorta a la obediencia y dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, el Señor a través de sus estatutos y decretos nos da la sabiduría y el temor, porque si nosotros no tenemos temor en las cosas de Dios, pues no podríamos tener sabiduría a través de sus mandamientos y decretos. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues era esa aclaración. Fíjame, hermano. Bueno, hermanos, entonces en el significado de sabiduría encontramos que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces, la sensatez y la prudencia son dos sinónimos de la sabiduría. Dentro de esos sinónimos encontramos la cordura. Y dice que la cordura es el estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. También nos habla que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces la cordura es como saberse comportar, estar en su sitio. La prudencia nos habla que es discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Es decir, saber tomar decisiones. Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actitudes
sobre los riesgos que estos conllevan y adecuar a modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, saber que lo que yo estoy haciendo va a tener una consecuencia. También nos habla de la reflexión, que es un pensamiento o consideración de algo con atención y determinación para estudiarlo o para comprenderlo. Entonces, cuando nosotros somos sabios, pues tenemos que reflexionar, y más que reflexionar es como sentarnos a pensar o analizar lo que se va a hacer. También nos habla de la sensatez, que es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, que son prudentes y maduras en sus actos y decisiones. Nos habla de la responsabilidad, que es dar cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decir algo. Y toda la sabiduría se encuentra envuelto en algo que está en Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3 también. Entonces vamos a ir hasta Primera de Reyes. No encuentro los reyes ahora. 3. ¿Cuál es? En el versículo 9. Entonces dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor sabiduría, tenemos que pedirla para discernir entre lo bueno y lo malo. En eso está relacionado, digamos que la palabra sabiduría. Y tenemos que el corazón es el centro de la decisión intelectual y la moral. Entonces, cuando nosotros tenemos sabiduría, tenemos que guardarla, dice, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están las decisiones, es decir, lo que nosotros sentimos. Pero eso lo tenemos nosotros que tomar con sensatez, porque si de pronto nosotros transmitimos eso que sentimos de forma espontánea, podemos herir a otra persona o podemos causarle daño. Entonces en eso se envuelve la sensatez y en la mente porque ahí están los pensamientos. Entonces tenemos que tener sabiduría en nuestros pensamientos, en lo que pensamos. Entonces, pues yo me hacía una pregunta y decía, ¿por qué ser sabio? Entonces, la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito. Es un plan que nos permite hacer las cosas de forma correcta para llegar a los resultados deseados. Cuando nosotros somos sabios no vamos a tener problemas para tomar decisiones o para llevar nuestra vida. Porque la sabiduría es un don de Dios, que era lo que leíamos ahí en Proverbios capítulo 2. Y que ese don solamente se obtiene por medio de la búsqueda diligente de Dios. 2. Para el pueblo de Israel, la sabiduría radicaba en obedecer las leyes de Dios, es decir, los mandamientos, y ellos todavía se rigen bajo ese estatuto. Ellos se rigen bajo los 10 mandamientos. Entonces, por eso ahí está la importancia de nosotros obedecer. Y las características de la sabiduría es que es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Nuestro conocimiento se encuentra en la palabra. Si nosotros no nos llenamos de la palabra, no vamos a tener conocimiento. Y por lo tanto, pues no vamos a poder usarlo. Y si no lo usamos, no vamos a poder actuar con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, es decir, que no vamos a ser sabios de hoy para mañana. A partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación, la reflexión y todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, de ahí nosotros vamos a poder pues cultivar esa sabiduría. Y esa sabiduría va a estar en la memoria y en la experiencia. Entonces, por eso dice la palabra que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. ¿Y eso lo hacemos en dónde? Pues en nuestra mente. Y la experiencia
es lo que les hablaba yo del corazón, que son las decisiones que nosotros tomamos a través de qué, de los sentimientos. La sabiduría nos permite obrar bien. Entonces, cuando nosotros obramos bien, somos prudentes, sorteamos los problemas, resolvemos los conflictos que tenemos, evitamos situaciones riesgosas y también pues nos va a guiar el bien, porque por eso nos hablaba de que la luz es la sabiduría, es decir, Dios. Y no nos vamos a desviar de los objetivos que Él tiene para nosotros, porque siempre vamos a estar, digamos que teniéndolo en nuestra mente y en nuestro corazón. Según la sabiduría de dónde proviene o cuál es la fuente. Entonces en Eclesiastés 1.5, ahí encontramos de dónde proviene la sabiduría. Eclesiastés 1:5, amén. Eclesiastés, ¿qué, hermano? Capítulo 1, versículo 5. ¿Dónde está Eclesiastés? 5. 1.5. Capítulo 1, versículo 5. 1:5 dice. Desde el 4 voy a leer, dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. No está nuevo. Eclesiastés, pero yo te digo. Bueno, entonces también nos habla que la sabiduría tiene que ver con Dios porque Dios es omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. Entonces, si nosotros queremos ser sabios, la única persona a la que nosotros podemos dirigirnos es a Dios. Por otro lado, la sabiduría también es reconocida por el rey Salomón, por el rey David y por otras personas que llegaron a gobernar durante mucho tiempo, pues para tener, y el Señor les dio esa sabiduría de gobernar. Hoy en día nosotros tenemos que gobernar nuestro cuerpo, que es nuestro reino. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos siempre y cuando tengamos la sabiduría o le pedamos al Señor esa sabiduría. Si nosotros no le pedimos al Señor esa sabiduría, no vamos a poder, digamos que sobreponernos a nuestra carne. Dentro de las características de una persona sabia, entonces tenemos que, acá nos hablan pues de una sabiduría terrenal, pero pues yo hice la comparación con lo que nosotros debemos tener. Entonces, una persona sabia siente curiosidad por una gran variedad de temas. Nosotros tenemos que tener esa curiosidad en conocer a Dios y en buscar su palabra. Esa debe ser nuestra curiosidad. Lo segundo, que ellos llevan un registro de sus dudas, es decir, ellos siempre tienen preguntas y nosotros siempre tenemos que tener preguntas para Dios, para pedirle su consejo, para saber qué decisiones tomar con nuestra vida. A ellos no les avergüenza mostrar su ignorancia, o sea, una persona sabia siempre está preguntando, siempre quiere saber algo y no le da pena preguntar. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda responder todas esas preguntas que nosotros tenemos. No debemos ocultarle nada a Él. También nos habla que tienen experiencia de vida y se mueven por muchos ámbitos, es decir, hacen muchas cosas. Nosotros tenemos que aprender de las experiencias y de las pruebas que Dios ha puesto en nosotros para compartirlas con los demás y de esa forma también poder enseñarle a los demás. Ellos toleran la incertidumbre, es decir, no les afana tal vez la situación que están viviendo. Entonces nosotros también debemos mantenernos firmes en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y Él es el que guía nuestro camino. Y por último,
una persona sabia tiene un hábito de lectura constante. Entonces ahí está el secreto para nosotros. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra todos los días y debe ser algo constante. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir de la sabiduría y pues ya los hermanos quieran compartir, ¿no? Hermano, ¿será que su merced puede seguir leyendo ahí en Eclesiastés desde el 12 hasta el 18 para completar el texto, por favor? Sí, señora. Ya un momento, hermano. Es que ese no era el versículo que... Versículo 1 del capítulo 1, versículo 12 hasta el 18. Acá está. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén desde el 1. Sí, hermana, sí. Dice, y di mi corazón a inquirir, buscar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he entregado y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay muchas molestias y quien añade ciencia añade dolor. Amén. Ahí quiero hacer una aclaración en ese versículo, mis amados hermanos. En ese versículo que acaba de leer mi hermana dice que en la mucha sabiduría hay molestia y en la ciencia hay dolor. Vuelvo y comparto que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría de Dios, que es en gran manera la que Dios quiere en gran manera escudriñarnos hoy, sin embargo también está viviendo la otra parte, y la sabiduría terrenal. Cuando aquí Salomón hablaba que el que añade sabiduría, en la mucha sabiduría es molestia, es en la sabiduría terrenal, donde el hombre se envanece y quiere menospreciar a los demás. En la sabiduría de Dios jamás habrá molestia. En la sabiduría de Dios será algo muy puro, muy limpio, como dice la palabra, que ahorita voy a citar el texto en Corintios, donde dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos que se siembran en paz para los que hacen la paz. Entonces, cada vez que leamos un texto, pues vamos a ir discerniendo de cuál sabiduría es la que está hablando ahí, si es de la de Dios o de la terrenal. Y quien añade ciencia, añade dolor. También hay una ciencia que es la ciencia del conocimiento de Dios, que es maravillosa, es pura, es buena, y hay una ciencia terrenal humana que los hombres han hecho, que es la que añade dolor y tristeza. ¿Amén? Sigan, hermano, lo que iba a decir. Es que sí, o sea, para poder entender esto, es que esa sabiduría vino a partir de lo que, desde el principio, de lo que leímos en Génesis. Entonces, o sea, tenemos que discernir la sabiduría de Dios para podernos limpiar, pero siempre esa sabiduría terrenal y humana está acá en la tierra porque es terrenal. Entonces, para que podamos tener eso claro y no nos confundamos, que si hay esa sabiduría, sí la hay, esa terrenal la hay y no la podemos evitar porque está en medio de nosotros. Pero entonces tenemos que alcanzar en la sabiduría de Dios, esa es la que vamos a tener en cuenta. Amén. Entonces, para seguir con un poquito más de explicación con este tema, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante voy a leer unos textos. Dice así la palabra del Señor. Pues no me envió
Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, dice el Señor. Entonces, aquí está hablando Dios, el Espíritu de Dios, sino que Él va a destruir la sabiduría de los sabios, o sea, los que se creyeron sabios en este mundo. Según Romanos capítulo 2 dice que los hombres profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando el hombre fue desobediente a Dios se hizo necio. Según Génesis, ¿no? Cuando el hombre desobedeció a Dios fue un necio y fueron echados del paraíso. Entonces dice acá el Señor, y entonces empezaron a inventar, a hacer una cantidad de cosas, que el hombre siguiendo sus pensamientos se apartó de Dios hasta hoy y ha seguido sus propios caminos, y por eso el Señor, cuando nos es predicado el Evangelio, entonces vemos una sabiduría totalmente diferente, totalmente pura, para edificación, para bendición, como decía mi hermano Jesús, para hacernos inteligentes, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vemos que esa sabiduría siempre nos va a guiar a lo mejor, a lo excelente. Pero la sabiduría de los hombres nos va a guiar a confundirnos, a alejarnos de Dios, a apartarnos de la fe, a buscar otras cosas sino al Señor. Dice así la palabra del Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta el Señor. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿A qué se refiere esto? En que nosotros vemos que los hombres en su humana sabiduría, unos se fueron tras la magia negra, otros tras la magia blanca, otros agoreros, otros buscando ídolos de una y de otra forma, se hicieron necios, y Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, otros queriendo pretender que ellos son los que sanan, los que hacen milagros, pero el único que sana y hace milagros es el poder de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para manifestar la sabiduría del poder de Dios manifestada a la humanidad, para que ellos vieran que verdaderamente Dios es poder y sabiduría. Esta es la palabra de la cruz, que para muchos es locura, pero es la que verdaderamente necesitamos. Amén. Sigo en el versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aquí está hablando de dos sabidurías. Pues ya que la sabiduría de Dios, esa es una, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esa es la otra sabiduría, la sabiduría terrenal. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay en otra versión que lo explica más claramente, que ya en la sabiduría de Dios el hombre no podía alcanzar a Dios mediante la sabiduría humana, entonces a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o sea, por la verdadera sabiduría de Dios. Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, la sabiduría de los libros, de muchos libros, de muchas cosas, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ya tan maravilloso, hermanos. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la que la humanidad necesita buscar, porque por eso es que está este mundo al revés. Por eso es que vemos tantas guerras, desobediencias, rebeldías, tanta perversión como en los días de Noé, tanto corrupción, tanta maledicencia, porque el ser humano no tiene la sabiduría de Dios. Los que van teniendo la sabiduría de Dios, sus vidas van siendo renovadas por la sabiduría de Dios, van siendo cambiados los corazones, van adquiriendo, como decía mi hermano Jesús en lo que escudriñamos sobre la definición de sabiduría, vamos adquiriendo temor de Dios, prudencia, sensatez. Éramos insensatos en otro tiempo, ahora somos sensatos, ahora somos sabios, ahora somos entendidos, ¿sí? Entonces ya no buscamos los caminos torcidos, sino buscamos el camino derecho.
Todo eso es la sabiduría de Dios. Este tema es pero maravilloso, y de verdad que es importante discernir cuál es la sabiduría de lo alto y cuál es la sabiduría terrenal que Dios quiere que nosotros busquemos la sabiduría de lo alto, y todo lo demás Dios lo va dando por añadidura, sin necesidad de nosotros estar buscando a nuestra manera una sabiduría que lo que hace es alejarnos de Dios. Es la sabiduría de Dios la que necesitamos. Amén. En todo este texto habla de la sabiduría. Es ahí otra vez en el versículo que digo ahí. Versículo 25, voy a seguir ahí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí está hablando a ustedes y a mí, a la iglesia. Pónganle cuidado a lo que dice acá tan maravilloso. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que ustedes no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nosotros no fuimos muy estudiados de teología con respecto a la Biblia, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Imagínense, Dios escogió pescadores, gente sin estudio, y los llenó de su espíritu, de espíritu de sabiduría, para ir a avergonzar a todos los doctos, a los grandes, a los estudiados. Por eso oraba el Señor Jesucristo en Mateo y decía: Padre del cielo, te alabo y te bendigo, te adoro, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahí está el espíritu de sabiduría de revelación. La reveló Dios a nosotros, que no éramos doctos, que no éramos nada, y Dios quiso derramar esa sabiduría de ese espíritu de lo alto para aún ir a enseñar a personas muy estudiadas, pero que la sabiduría de Dios pasa por encima de todo conocimiento humano. Amén. Dice la palabra del Señor: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Les vuelve otra vez, dice el apóstol Pablo: yo no fui a ustedes, hermanos, con sabiduría terrenal, pues me propuse no saber nada entre ustedes, cosa alguna, sino a Jesucristo, y ya es crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Discernamos también lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Nuestra fe, la fe de un cristiano, ya no está fundada en la sabiduría de los hombres. Ay, es que Dios hizo a los hombres para que ellos supieran curarle o hacer esto, una cantidad de cosas. No, nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Que el Señor dice: oremos unos por otros para que seamos sanados. ¿Sí? Clama a mí, yo te responderé. ¿Sí? Y así muchos textos de la Biblia que nos muestran el poder de Dios. Y el que crea, dice la palabra del Señor, el que cree todo le es posible. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Sí? En el poder de Dios. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, hermanos. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios, que resucita muertos y que hace cualquier milagro en cualquier momento, en cualquier lugar, donde aquel que se humille, clame, doblegue, se arrepienta, busque, el Señor manifestará su poder. Solamente creer, dice el Señor. Esta es la sabiduría de lo alto. Y dice el apóstol: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Imagínense.
que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, lo que decía mi hermano Jesús. La sabiduría es dada por el Espíritu Santo de Dios, a medida que nosotros lo buscamos a través de las Escrituras. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea, Dios no nos quiere dar la sabiduría del mundo, sino nos quiere dar la sabiduría de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no con palabras humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a enseñar a Dios? Dice acá, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Este texto es importantísimo que Dios nos ayude a entenderlo, y ahí claramente explica que hay una sabiduría humana y hay una sabiduría de Dios, y Dios nos quiere dar su sabiduría, porque la sabiduría humana nos tenía muertos, nos tenía alejados de Dios, nos tenía sin fe, nos tenía angustiados. En cambio, con la sabiduría de Dios tenemos gozo, paz en el Espíritu Santo. Amén. Siga alguna hermana que quiera compartir lo que ha escudriñado. Mi hermano Jesús. Sí, hermano, ahí lo escucho. Que siga alguna hermana de lo que escudriñó, pues que pueda compartir. Amén, hermanos. Yo quiero compartir lo que escudriñé. Dice de lo que hablaba el hermano Jesús en el libro de Eclesiastés, que de dónde proviene la sabiduría, ¿cierto? Ya leímos ahí esa parte, pues que la sabiduría, pues, primeramente es pura, es benigna, es santa, es perfecta, en lo que respecta a la palabra. La palabra de Dios dice que la sabiduría es prudencia, es instrucción, es ciencia, es cultura, es doctrina, es un alto grado de conocimiento. La sabiduría inspira a cualquier individuo a actuar con sensatez y prudencia. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, ¿qué es, mi hermano? Capítulo 3. Qué pena, de pronto me escuchen un poco mal de la garganta nuevamente, pero bien, ahí estamos. Primera de Reyes 29:34. Dice así la palabra de Dios. Complementando lo que nuestro hermano Jesús ya había leído ahí mismo en el capítulo 3, dice que Salomón pidió a Dios sabiduría, ¿cierto? Y dice en el versículo 29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Edan Esaíta, y que Germán Calcol y Darda, hijos de Maol, y que fue conocido entre todas las naciones alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y muchos cantares fueron, y sus cantares fueron 5,000.
También disertó sobre los árboles del cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves y sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, lo que decían nuestros hermanos ahorita es muy importante porque vamos a Efesios 5:15. 22. Sí, sigue en La palabra del Señor. el 4, sigue en el 4. O sea, el 4. Efesios 5:15. En Efesios 5:15, leámoslo desde el 14. 4:29. Dice así la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el complemento de esto que estoy compartiéndoles? Lo que venía ahorita diciendo a nuestros hermanos acerca de buscar la luz, de cuál es la luz, de querer estudiar, de querer indagar para poder adquirir esa sabiduría, porque como estamos aquí monopolizados en esta tierra con la sabiduría terrenal, busquemos en Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y quién y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros, los que no somos letrados, pero que tenemos la sabiduría de lo alto, nos encontramos con personas muy estudiadas y estas personas que son llenas del conocimiento del mundo son altivas? Pero aquí la palabra de Dios dice que nosotros debemos demostrar nuestra buena conducta con mansedumbre, ¿cierto? Dice con sabia mansedumbre. Entonces esa es una de las diferencias que hace al cristiano entre una sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Dice en el 14, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque hay donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Glorificado sea el nombre de Dios por siempre, mis hermanos, porque lo que decían nuestros hermanos ahorita, de
de que hay dos clases de sabiduría, pero nosotros, los que hemos venido a andar en luz, los que hemos venido a recibir al Espíritu Santo de Dios, ya no andamos más en las tinieblas, sino que empezamos a vivir la diferencia entre el bien y el mal, que era lo que se explicaba en el libro de Génesis. Venimos a tener ese conocimiento, ese alto conocimiento, pero esto lo hacemos a través de ¿qué? A través de las Sagradas Escrituras. Esto no lo vamos a aprender de ningún teólogo, de ningún geólogo, de ningún hombre que se llame ministro, haga lo contrario a lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Dice en el libro de Proverbios, busquemos Proverbios 8. Bueno, mis hermanos, aquí este texto pues es bastante grande, no quiero extenderme, pero la verdad es que todo el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y alcanza a tomar algo del capítulo 11, habla mucho sobre la sabiduría. Esto fue lo que expresaba nuestro hermano Salomón cuando se expresaba tan abiertamente, tan escuetamente sobre todo lo que él indagó y pudo alcanzar esa sabiduría que viene de parte de lo alto. Dice, excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. Más abajo leamos en el 9, en el versículo 9, dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo ciencia de los consejos. El temor de Jehová es el aborrecer el mal. Entonces aquí encontramos como toda esta complementación de todas las palabras que concuerdan junto con la sabiduría. Dice que recibiremos cordura, que recibiremos inteligencia, que Dios reprende las obras del mal. O sea, este es un complemento total de lo que nuestros hermanos han venido hablando en el transcurso de toda la palabra. Mis hermanos, yo sé que mis hermanos son muy lindos y muy juiciosos, y pues para los que están en este momento en la reunión y los que de pronto quieran escuchar después el enlace, yo los invito a que leamos con despacio y con calma estos capítulos del libro de Proverbios, porque es mucha la sabiduría, mucha la inspiración que Dios nos da a nuestra vida. Es que no es ni siquiera el del vecino, es a nuestra vida, es algo que nos conviene, es algo que beneficia directamente al lector. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, muchas gracias. Bendiga. Amén. ¿Quién más está conmigo? Amén, hermana. Pues con respecto a lo que hablaba la hermana de los proverbios, yo encontré un significado muy bonito de que es un proverbio. Y el proverbio significa representar o ser como. En este caso, pues, Salomón representa
digamos, varios aspectos de la vida a través de los proverbios. Y ese ser como es lo que nosotros tenemos que buscar cada día, que es ser como lo decía la palabra, que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y nos hablaba también de que los proverbios fueron escritos por maestros maestros que que conocían la conocían ley la de ley de Dios Dios y y aplicaban sus aplicaban sus principios a la principios a la vida. vida. Entonces Entonces los proverbios nos permiten que conozcamos la conozcamos ley la de ley de Dios Dios y que la y que la apliquemos apliquemos a a nuestra vida. nuestra Ese vida. es el Ese es el propósito de los propósito de los proverbios. proverbios. Entonces Entonces en los proverbios vamos a encontrar mucha palabra y sabiduría para aplicar a la vida diaria. Entonces no Entonces sé no qué sé otro qué otro hermano de hermano de pronto quiera pronto quiera compartirnos compartirnos lo que el lo que el Señor le Señor le trajo en su trajo en su estudio estudio entre entre semana. semana. Maravilloso. ¿Mm? La sabiduría. Hermanos, mi hermana Julie quiere compartir algo que escribió. Claro, sí, señora. Buenos días. Buenos días. Yo busqué el significado de sabiduría y me dice que es ciencia, conocimiento y entendimiento. También busqué una palabra en Primera de Reyes 10, versículo 21 hasta el 25. Primera de Reyes 10, 20, 25. Amén. Amén, hermana, ya Mi estamos hermana, ahí. ya estamos ahí. Listo, entonces dice, a todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciado. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, mono y pavos reales. Así extendía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todo le llevaba cada año su presente, alhajas de oro, de plata, vestido, armas, especias aromáticas, caballo y mulos. Entonces, como han dicho nuestros hermanos que Salomón tenía como esa sabiduría que nadie en Dios le había regalado a los hombres, ellos quedaban admirados, ellos llevaban esas cosas a Salomón como tener